Hola amigos de YouTube, yo soy Javiera y esto es Books in Drop. Bienvenidos a una nueva entrega de Books in Drop. Les agradezco mucho haber visto nuestro video anterior, espero que sigan comentando abajo. Hoy les traigo 3 nuevos libros de una temática muy entretenida. Son biografías de mujeres muy importantes a través de la historia y que algunas veces han sido dejadas de lado en las historias oficiales. El primer libro que les traigo es Cuento de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. Este libro incluye 100 biografías de diferentes mujeres de diferentes nacionalidades que han incursionado en diferentes ámbitos de su vida. Ha estado dentro de los más vendidos desde que salió y es un libro muy bueno, ya sea para niñas, niños, mujeres adultas o cualquier persona que esté interesado un poquito en la historia, un poquito en las ciencias, pero sobre todo en la lucha que han dado las mujeres a través de la historia. El segundo que les quiero mostrar es la segunda parte de Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, que salió hace muy poquito. Este incluye también 100 biografías, pero son un poquito más actuales. Tienen diferentes historias, pero de mujeres que a lo mejor son mucho más contemporáneas para las niñas de hoy en día. El último libro que les quiero mostrar es Mujeres Bacanas, de la editorial Catalonia. Este también salió hace muy poco y ha estado dentro de los más vendidos. Y son biografías pequeñas de muchas mujeres que han dado la lucha por posicionar a las mujeres dentro de los diferentes ámbitos en el que se desarrollan. Si ellas pudieron hacerlo, nosotras también podemos. Estos libros son muy recomendados para los niños, sobre todo pequeños, ya que podemos cambiar la visión que tienen del mundo. A lo mejor antiguamente se pensaba que las mujeres no podían hacer ciertas cosas. Lo importante es que vean de que no por el hecho de ser mujeres no podemos hacer lo mismo que hacen los hombres. Estos tres libros, estos tres libros se pueden complementar entre ellos, ya que tienen una narración bastante diferente. Los dos de Cuentos de Buenas Noches son netamente abocados a niños más pequeños y su manera de narrarlo así lo demuestra. En cambio el de Mujeres Bacanas es un poco más cercano a lo mejor a los adolescentes y a los adultos, por supuesto. Pero entre ellos tres nos cuentan de una manera bastante armoniosa y bastante amena la vida de estas mujeres, sobre todo lo que a ellas las apasionaba y cómo lograron vencer los obstáculos de su época. Hay algunas biografías muy entretenidas que yo les recomiendo de todo corazón. Por ejemplo, en Cuento de Buenas Noches 2 sale la biografía de J.K. Rowling, que es una de mis escritoras favoritas. En el que nos muestran cómo, a pesar de la adversidad de su vida, del hecho de haberse casado, divorciado, haber tenido que ser madre soltera y viviendo de las ayudas del Estado, logró escribir un libro que cambió la literatura infantil para siempre y con el que ha ganado millones, millones y millones de dólares. Otra de las historias que es muy buena y que aparece tanto en Mujeres Bacanas como en Cuento de Buenas Noches de Niñas Rebeldes es la historia de Simone Biles, que es la atleta norteamericana que ha ganado muchas medallas para su país, quien también tuvo una infancia bastante desafortunada, pero ha logrado hacerle frente a eso a pesar de no tener a sus padres cerca y vivir con sus abuelos. A lo mejor el hecho de que sea afroamericana también le pueda jugar en contra dentro de su país, pero ella ha logrado salir adelante y cumplir su sueño de ganar medallas con el deporte que ella más ama. Por supuesto, no puedo dejar de mencionar a Jane Austen, una de mis escritoras favoritas en el mundo. Ella fue una escritora, a pesar de lo convencional en su época. Recordemos que vivió en la época victoriana, en el que las mujeres solo servían para estar en la casa y tener hijos. Ella rechazó ese canon, nunca se casó, nunca tuvo hijos y se dedicó solo a escribir. Lo interesante de su historia es que ella escribió a pesar de no conocer gran parte del mundo. Ella solo conoció su casa, su pequeño poblado y un poco de Londres. Y aún así logró ser una de las críticas sociales más importantes de su época a través de sus libros. También podemos encontrar otros casos, como por ejemplo el de Katherine Johnson, que fue una matemática que trabajó para la NASA en el proyecto de mandar al hombre al espacio, que de hecho pueden verlo en la película de Hidden Figures. Bueno, aquí nos cuentan un poco de cómo ella logró llegar a ese punto.
También podemos encontrar la biografía de Maya Angelou, esta mujer maravillosa que para su época vivió una incontable aventura. Ella pasó de ser proxeneta a ser bailarina, a ser madre, y hoy en día es una de las precursoras de la liberación femenina, sobre todo afroamericana. Nos dejó 7 libros maravillosos en el que cuenta un poco de su vida, pero también podemos ver un poco de los movimientos sociales que acompañaron a su época. Y por supuesto tengo que mencionar a Isabel Allende, que es una de las escritoras que tenemos en Chile bestseller, que es muy reconocida a nivel mundial. También podemos encontrar su biografía en Mujeres Bacanas y en Cuento de Buenas Noches. También podemos encontrar mujeres muy interesantes como Hillary Clinton, Gabriela Mistral, Ella Fitzgerald. No sé, ustedes de la disciplina que quieran encontrar, estoy segura que dentro de estos 3 lo van a encontrar. Hay muchas mujeres matemáticas, científicas, escritoras, cantantes, bailarinas. Sé que va a ser una fuente de inspiración para muchas niñas y niños, pero aún así puede ser una fuente de inspiración para personas adultas como nosotros, que necesitamos de repente recordarnos que nada es imposible. Hoy cierro nomás. Muchas gracias por haber visto el video. Los invito a leer estos libros que están muy entretenidos. Síganos en nuestras redes sociales a Books and Drops en Instagram y a los chicos de Punto Film en su Instagram y Facebook @puntofilm, que están haciendo estos videos maravillosos. Acá abajo podrán encontrar los links para seguirnos. Denos like, comenten, suscríbanse porque estaremos subiendo muchos más videos de libros geniales por compartir. Chao, chao.